El Mediterráneo, o como lo llamaban los romanos, Mare Nostrum, siempre fue el mundo conocido por los romanos. Pero los romanos, con sus conquistas de gran alcance y sus enormes redes comerciales, llegaron a saber mucho del viejo mundo. A mediados del siglo II, el matemático romano Claudio Ptolomeo produjo un mapa del mundo conocido, asignando sistemáticamente latitudes y longitudes a unos 8000 lugares en los 3 continentes. Como ilustra el mapa de Ptolomeo, los romanos, a pesar de toda su retórica sobre la universalidad del imperio, eran conscientes de que el mundo era mucho más grande que sus dominios. Al igual que los griegos antes que ellos, sabían que el mundo era redondo, sabían que su imperio ocupaba una porción relativamente pequeña del globo, y a pesar de las agonías de los viajes antiguos, un constante goteo de exploradores, comerciantes y misioneros se aventuraron profundamente en los espacios en blanco del mapa de Ptolomeo. En el 510 a.C., la monarquía que controlaba Roma fue derrocada y el rey Lucio Tarquinio el Soberbio fue expulsado. A partir de ese momento, durante los siguientes siglos, Roma continuó creciendo y extendiendo su esfera de influencia por toda la región mediterránea. A pesar de las fuerzas internas y externas, el mar se convirtió en lo que se ha denominado un lago romano. Este asombroso crecimiento a lo largo de los inicios de la República se extendió hasta la era del Imperio y culminó en el periodo de la Pax Romana, su versión de paz y estabilidad. Sin embargo, para lograr esta inmensa expansión, Roma se convirtió en lo que un historiador ha llamado un estado guerrero. Este constante estado de guerra no solo enriqueció a Roma, sino que también ayudó a moldear la sociedad romana. Su conquista de los Balcanes y Grecia influyó en el arte, la arquitectura, la literatura y la filosofía. Pero el crecimiento no continuó y al final el imperio se convirtió menos en una fuerza de conquista y más en una de pacificación y gestión. Debemos iniciar por la conquista de la península de Italia. Tras la caída de la monarquía y la creación de la república, la ciudad de Roma, por alguna razón, quiso crecer más allá de sus 7 colinas, y este crecimiento significó, en primer lugar, conquistar toda Italia. Este deseo no pasó desapercibido para las comunidades circundantes, y para prevenir cualquier posible guerra, formaron lo que se conoció como la Liga Latina. Sus temores se hicieron realidad cuando estalló la guerra cerca de la ciudad de Tusculum, según el tratado negociado por Spurius Cassius Vecelinus en el 393 a.C., la victoria resultó en la confiscación y saqueo de las tierras del Lacio, y como condición adicional, el pueblo del Lacio tenía que proporcionar a Roma soldados para cualquier conflicto futuro. Esta última condición sería una adición a todos los futuros tratados romanos. La alianza latina con Roma ayudó a derrotar a muchos de sus vecinos más cercanos, vecinos que a menudo habían asaltado tierras romanas. Durante la segunda serie de conflictos, las fuerzas samnitas derrotaron a los romanos en Caudine. Sin embargo, no pudieron lograr que Roma retrocediera. Posteriormente, los samnitas hicieron alianzas con los galos, los etruscos y los umbros. Pero durante la tercera guerra samnita, Roma aplastó a los samnitas y sus aliados. A continuación hicieron alianzas con Apulia y Umbria, aplastaron a los Ernici y Aequi, así como a los Marsi, Paelegrini, Marucini, Frentani y Vestini, antiguos aliados de los samnitas. Roma era ahora la principal potencia de la península y para asegurar este poder establecieron colonias en toda Italia. Los romanos volvieron ahora sus ojos hacia el sur. Con un aumento de los ingresos procedentes de la conquista de la península, Roma pudo centrar su atención más hacia el sur y a través del mar Mediterráneo en la antigua ciudad fenicia de Cartago, y desde el 264 hasta el 146 a.C., las dos potencias lucharían en una serie de 3 guerras, las llamadas guerras púnicas, cuando Roma se vio involucrada en el asunto por la ciudad siciliana de Mesina, una ciudad que junto con la vecina Siracusa pronto se convertiría en su aliada. A los romanos no les gustaba la presencia de Cartago en la isla, y cuando Roma reaccionó al llamamiento de Mesina, comenzó la guerra. A Cartago, de la misma manera, le molestaban las ambiciones romanas en Sicilia, y con la esperanza de expulsar a los invasores de la isla, comenzó una serie de incursiones a lo largo de la costa italiana. Las guerras finalmente terminarían entre las dos grandes ciudades en la Tercera Guerra Púnica, cuando Roma atacó Cartago por segunda vez en el 146 a.C. El fin de la ciudad llegó cuando el senador romano Catón el Viejo se presentó ante el Senado
y dijo: Cartago delenda es, o Cartago debe morir. En respuesta a este desafío, la ciudad fue arrasada, la tierra asalada y la gente esclavizada. Las tierras que alguna vez pertenecieron a Cartago, Hispania y el norte de África, ahora formaban parte de la República Romana. Poco después, Roma agregaría las provincias de Lusitania, actual Portugal, en el 133 a.C. y el sur de la Galia en el 121 a.C. Roma controlaba todo el Mediterráneo occidental. Entre el siglo I a.C. y el siglo IV después de Cristo, grupos de unidades militares y comerciales de romanos llevaron a cabo varias expediciones al lago Chad y a África Occidental, que atravesaron el Sahara y se adentraron en el interior de África y su costa. Sin embargo, hubo una enorme presencia romana y griega en las actuales Eritrea y Etiopía. La principal motivación de las expediciones era conseguir fuentes de oro y especias de la piratería aksumita. Los romanos se referían a la África subsahariana como Etiopía, que se refería a la piel quemada de la gente. Los romanos organizaron expediciones para cruzar el Sahara por 5 rutas diferentes, a través del Sahara Occidental hacia el río Níger, cerca del actual Tombuctú, a través de las montañas Tibesti hacia el lago Chad y la actual Nigeria, por el Valle del Nilo a través de Egipto hacia el Gran Valle de Rif, a lo largo de la costa occidental de África hacia el río Senegal, y a lo largo de la costa del Mar Rojo hacia el Cuerno de África y quizás hasta la moderna Zanzíbar. Todas estas expediciones contaron con el apoyo de legionarios y tenían principalmente un objetivo comercial. Solo la dirigida por el emperador Nerón parecía ser un preparativo para la conquista de Etiopía o Nubia. Se han encontrado monedas romanas en Nigeria y Níger, y también en Guinea, Togo y Ghana. Sin embargo, es mucho más probable que todas estas monedas se introdujeran en una fecha mucho más tardía a que hubiera habido una relación directa con los romanos en zonas tan alejadas de la costa occidental. Los romanos tenían 2 puestos navales en la costa atlántica de África: Sala-Colonia, cerca del actual Rabat, y Mogador, en el sur de Marruecos. La isla de Mogador prosperó gracias a la industria local de fabricación de tintes púrpuras, muy apreciados en la Roma imperial, desde los reinados de Augusto hasta Séptimo Severo. Augusto, basándose en el descubrimiento de un barco mercante hundido del sur de Hispania en la zona de Djibouti, quiso organizar una expedición desde Egipto hasta Mogador, alrededor de África, pero parece que nunca tuvo lugar. Julio César llevó el poder romano al norte y conquistó la Galia, aproximadamente las modernas Francia, Bélgica y partes de Suiza, hacia el año 52 a.C. También exploró una mayor expansión hacia la Alemania moderna y a través del Canal de la Mancha hasta Gran Bretaña. César es un buen ejemplo de un general romano que expandió los territorios del imperio para su beneficio personal y en gran medida financiero. Las tribus de la Galia eran civilizadas y ricas, constituyendo lo que los arqueólogos conocen como cultura latene. La mayoría tenía contacto con comerciantes romanos y algunos con los eduos, que estaban gobernados por repúblicas. Habían disfrutado de alianzas políticas estables con Roma en el pasado. Durante el primer siglo, partes de la Galia se estaban urbanizando, lo que concentró la riqueza y los centros de población, lo que sin darse cuenta facilitó la conquista romana. Aunque los romanos consideraban a los galos bárbaros, sus ciudades reflejaban las del Mediterráneo, acuñaron monedas y comerciaron extensamente con Roma, proporcionándoles hierro, cereales y muchos esclavos. En el año 60 a.C. había 2 regiones diferentes que los romanos llamaban Galia. Una, llamada Galia Cisalpina, era la región del norte de Italia alrededor del río Po. Su región había sido conquistada por Roma siglos antes y era una provincia de la República. Cada año se designaba a políticos romanos como gobernadores de esta región. La segunda región se llamó Galia Transalpina y era la región que hoy en día es a grandes rasgos la Francia moderna. Los romanos habían establecido previamente una provincia llamada Galia Narbonensis, que formaba parte de la Galia Transalpina en el año 121 a.C., pero la mayor parte de esta región nunca había sido conquistada por Roma. En el año 51 a.C., toda la Galia había sido conquistada por Roma y las guerras de las Galias llegaron a su fin. Esta fue una gran victoria para Julio César y la República Romana.
Las guerras de las Galias duraron casi una década, involucraron alrededor de 300 batallas distintas y la captura de más de 800 asentamientos por parte de Roma. Los propios galos pagaron el precio más alto de la conquista. Las diversas tribus galas habían sufrido numerosas conquistas, derrotas y matanzas a manos de las tropas de César. De un estimado de 6 millones de personas que habían vivido en la Galia antes de la llegada de César, alrededor de 1 millón habían sido ejecutadas y otro 1 millón habían sido vendidos como esclavos en el 50 a.C. A medida que avanzaban las campañas galas, la atención de César finalmente se volvió hacia Gran Bretaña. César tenía varias razones diferentes para querer invadir Gran Bretaña. Estos caen en motivos económicos, políticos y militares. En primer lugar, César era conocido por sus ambiciones personales y buscaba aumentar su prestigio en Roma, conquistando nuevos territorios. Gran Bretaña, una tierra en gran parte desconocida para los romanos, presentó una oportunidad para que César dejara su huella en la historia y reforzara su reputación como líder militar exitoso. En segundo lugar, los romanos eran conscientes de que Gran Bretaña era rica en recursos naturales, incluidos metales valiosos como el estaño y el oro. La conquista de Gran Bretaña no solo proporcionaría a Roma acceso a estos recursos, sino que también establecería nuevas rutas comerciales y oportunidades económicas. El objetivo principal de Julio César durante sus invasiones de Gran Bretaña no fue establecer una colonia permanente, sino lograr objetivos militares específicos. Incluyó debilitar el apoyo que estos brindaban a los galos y mejorar su propio prestigio en Roma. Dado que ambas invasiones fueron relativamente breves, las fuerzas de César no eran lo suficientemente grandes como para asegurar el establecimiento y mantenimiento de una colonia permanente. Si bien las invasiones de Gran Bretaña por parte de César no fueron un éxito inmediato en términos de conquista, tuvieron un impacto duradero en la región. Las campañas expusieron a estos a la cultura y la tecnología romanas, preparando el escenario para la eventual romanización de la isla. Además, los relatos de César sobre sus campañas, detallados en su obra De Bello Gallico, proporcionaron a los romanos valiosa información geográfica y etnográfica. La conquista y colonización total de la isla se lograría casi un siglo después bajo el emperador Claudio, quien tenía los recursos y la estabilidad política necesarios para establecer una presencia romana duradera en la isla. Los romanos no solo construyeron el muro de Adriano en Gran Bretaña, también construyeron el muro de Antonino 2 veces en lo profundo de Escocia. Además construyeron una serie de fuertes de suministro, caminos y fortines construidos en las rutas hasta la nueva línea fronteriza del istmo Fort Clyde en Escocia. Incluso hicieron campaña tan al norte como Moray Firth en las tierras altas de Escocia, y una flota romana llegó incluso al extremo norte de las Islas Orcadas, frente a la costa norte de Escocia, pero un par de veces abandonaron esta frontera norte en favor del muro de Adriano. Escocia probablemente era una combinación de ser demasiado rebelde, demasiado lejana y no lo suficientemente valiosa como para que los romanos realmente se preocuparan por ella. Sin lugar a dudas, el muro de Antonino es la ruina romana más importante y sustancial de Escocia en la actualidad. Desde el 219 a.C. en adelante, Roma había logrado el dominio sobre el Mediterráneo, controlando partes del norte de África, España, Italia y los Balcanes. Todo esto trajo gran riqueza a la República y lo que quedó pronto quedó bajo su control. Pompeyo el Grande volvería a trazar el mapa en el Mediterráneo oriental, desde el Mar Negro hasta Siria y Judea. Desde el 66 al 63 a.C., Pompeyo marchó desde las montañas del Cáucaso hasta el Mar Rojo. Muchos de los reinos más pequeños a lo largo del camino se convirtieron en estados clientes o aliados de Roma, y todos estaban obligados a suministrar refuerzos al ejército romano. Entre estos estados se encontraban Ponto, Capadocia, Bitnia, Judea, Palestina y hacia el 65 a.C. Armenia. En África, Mauritania, Argelia y Marruecos también se convirtieron en estados clientes. Las islas Farasán son un pequeño grupo de islas de coral en el Mar Rojo y hoy forman parte de Arabia Saudita. En el siglo I después de Cristo, estas pequeñas islas se conocían como Portus Ferrecianus y se cree que albergaban el puesto de avanzada romano más alejado de Roma. Una inscripción en latín encontrada en las islas, que data del año 144 después de Cristo, muestra que los romanos
construyeron aquí una guarnición. Administrativamente, la isla probablemente formaba parte de la provincia romana de Arabia Felix, antes de ser transferida a la provincia Aegyptus. El antiguo reino de la Gran Armenia fue en diferentes momentos un estado cliente o un estado amortiguador. Se mezcló con la antigua rivalidad entre los romanos y los poderosos partos. Hoy en día, Armenia tiene un templo romano muy impresionante para visitar, el templo de Garni, que probablemente estaba dedicado al dios del sol Mir, pero este templo fue más bien un regalo para los armenios, ya que se enviaron arquitectos romanos. Recientemente, los arqueólogos descubrieron el acueducto romano más oriental. El acueducto estaba inacabado y probablemente data del siglo II, cuando los romanos conquistaron brevemente Armenia y tuvieron el control de la ciudad de Artasacta, la antigua capital armenia. El acueducto se encuentra cerca de Khor Virab, cerca de la frontera con Turquía. Después de que la región quedó fuera del control romano, cesó la construcción y fue abandonado. Si bien durante la mayor parte de la historia, la frontera romana hacia el este discurría aproximadamente donde la frontera entre Irak y Turquía hoy, cuando los partos colapsaron, todo eso cambió. La provincia romana de Mesopotamia fue una provincia de corta duración creada por el emperador Trajano en el 116 al 117. En la campaña de Trajano, logró marchar hasta el final y capturar la gran ciudad persa de Susa, derrocando al rey parto Osroes I y navegaron río abajo hasta llegar al Golfo Pérsico. Poco después de su muerte en el 117, el nuevo emperador Adriano decidió renunciar a estas conquistas al este del río Éufrates. Simplemente estaban demasiado lejos para ser factibles o defendibles. Los confines del norte de Eurasia tenían poco atractivo para los griegos y los romanos. El lejano oriente, por el contrario, con sus especias y sedas, ofrecía el atractivo irresistible de enormes ganancias. El comercio con la India fue especialmente lucrativo, y la geografía del norte de la India era relativamente conocida, pero no fue hasta el siglo I a.C. y especialmente después de la conquista romana de Egipto que los comerciantes mediterráneos comenzaron a cruzar el océano Índico de forma rutinaria. Partiendo de los puertos a lo largo de la costa egipcia del Mar Rojo, estos comerciantes utilizaban los vientos monzónicos que soplan del noroeste en invierno y del suroeste en verano, y navegaban hacia y desde la India, donde comerciaban con pimienta, canela y seda china. Los barcos navegaban hacia la India todos los años, aunque la mayor parte del comercio se limitaba a los puertos de la costa occidental del subcontinente. Es posible que algunos comerciantes romanos hayan operado hasta el este de lo que hoy es el sur de Vietnam. La seda alejó aún más a los romanos del Mediterráneo. Tras su aparición inicial en los mercados romanos durante el siglo I a.C., la seda china se convirtió en un lujo indispensable, utilizada en todo, desde estandartes legionarios hasta las túnicas de los emperadores. Sin embargo, la oferta estaba muy por detrás de la demanda, ya que el flujo de seda estaba controlado por el Imperio Parto. En un esfuerzo por bajar los precios, los comerciantes romanos desarrollaron rutas comerciales que eludían a los partos. Los más importantes que llegaron a China a través de Asia Central partieron de los puertos del oeste de la India. Muy pocos comerciantes romanos viajaron a China, ya que era mucho más seguro y rápido tratar con intermediarios de Asia Central o la India. Algunos, sin embargo, hicieron el largo viaje. El grupo de romanos que llegó a la corte del emperador chino durante el reinado de Marco Aurelio estaba compuesto por comerciantes. Otro comerciante llegó a China a mediados del siglo III tras el colapso de la dinastía Han. Lo enviaron a casa con un grupo de cautivos y un oficial chino como escolta. El tamaño del imperio finalmente se volvió problemático. Era demasiado grande para gestionarlo y se volvió más susceptible a invasiones bárbaras. En el 284 d.C., un nuevo emperador llegó al poder. Su nombre era Diocleciano y entendía los problemas que enfrentaba el imperio. Había estado bajo vigilancia durante décadas por un liderazgo deficiente, por lo que para restaurar la unidad y dividió el imperio en una tretarquia. Hubo un emperador en Occidente con Roma como capital y otro emperador en Oriente con capital en Nicomedia, más tarde Constantinopla. Después de la caída del Imperio Romano Occidental en el 476, esta mitad oriental permanecería y se convertiría en el Imperio Bizantino.